Continuamos con nuestra serie dopamina y la semana pasada vimos cómo una forma de salir de la adicción a la dopamina es con un círculo gratificante que consta de las siguientes etapas. Primero es reconocer cuál es nuestra situación, analizando nuestra vida bajo la palabra de Dios. Y eso lo podemos hacer porque la mano poderosa y bondadosa de nuestro Dios está sobre nosotros. Lo que sigue es restringirnos de todo lo que nos está causando adicción, que podemos usar herramientas para medirnos, pero también podemos usar otras personas en una especie de rendición de cuentas, donde nos pueden estar monitoreando y ayudarnos a no caer en lo mismo. Y eso lo podemos hacer porque la mano bondadosa de nuestro Dios está sobre nosotros. Después es reconciliar nuestros miedos y temores con la realidad de quién somos en Cristo. Y eso lo podemos hacer porque la mano bondadosa de nuestro Dios está sobre nosotros. Y el paso final es renovar nuestra vida confiando en el proceso. Confiando en que lo que estamos haciendo tarde o temprano traerá frutos. Y eso lo podemos hacer porque la mano bondadosa de nuestro Dios está con nosotros. Y todo este círculo gratificante tiene que tener una fuerza motora. Y esa fuerza motora es la vida de fe. Porque sin fe, tú y yo no podemos hacer nada. Sin fe no hay algo que le podamos ofrecer a Dios que lo pueda atraer. Ahora veremos qué es lo que produce una vida de fe. Es decir, qué es lo que produce una vida de fe y por consecuencia también me trae una vida de fe. Primero veamos qué es fe. Hebreos 11:1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es en donde tienes tu confianza. Fe es qué es lo que tú esperas que pase. La fe es primordial en nuestra vida. Incluso la sola fe, es el baluarte de la reforma protestantes, en donde otros creen que tu salvación es mi fe más mis obras, dando un mérito humano y con eso dando la idea de que la salvación se puede perder, porque si mi fe no es únicamente suficiente para salvación, quiere decir que yo puedo llegar ante Dios y decirle: Dios, tengo mi fe, más mis obras me debes, págame. Ay, ¿qué pasa cuando no hay obras? Perdemos nuestro lugar y luego otra vez tenemos obras y luego lo ganamos y así no la llevamos. ¿Cuál es la medida? ¿Dónde ponemos la vara? Es por eso es que es solo fe, de una vez y para siempre. Hebreos 11:6 nos dice: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Nos está diciendo que la fe es necesaria para poder agradar a Dios y que esa fe nos va a traer algo. Incluso para los que vivieron en el Antiguo Testamento, la fe era esencial para poder tener un vínculo con Dios. Las personas en el Antiguo Testamento le creyeron y obedecieron a Dios, aunque no vieron cumplidas sus promesas. Se sostuvieron viendo al invisible. Nosotros ahora, por medio de Jesús, podemos entender muchas de esas promesas
Y podemos obtener muchas de ellas por medio de una vida en fe. Y por consecuencia, podemos ver reflejadas en nuestra vida las promesas que tenemos. Las podemos llevar a cabo en una vida de fe. Pero ¿cómo es que la vida de fe se refleja en mí? ¿Cómo es que yo puedo tener una vida de fe, crear una vida de fe, mantener una vida de fe, y eso a la vez me va cambiando de tal manera que lo voy reflejando y lo hago un estilo de vida? Veamos ejemplos de hombres mencionados como héroes de la fe. Y el primero de ellos que vamos a ver es Abel. Abel nos muestra cómo una vida de fe incluye entregarle a Dios lo mejor y lo primero. Hebreos 11:4 nos dice: por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Abel fue el segundo hijo de Adán y Eva, pero fue el primero que obedeció a Dios. Génesis 4, versículo 4 nos da el contexto de lo que Hebreos habla, cuando dice: también Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Caín se enojó mucho y su semblante cambió. La palabra nos está diciendo que tú puedes traer el sacrificio que tú quieras. Habrá unos que Dios no los acepte y otros que sí. Habrá unos que son mejores que otros, porque dice que Abel trajo mejor sacrificio que Caín. Dios miró con agrado primero a Abel, porque dice que el Señor miró con agrado a Abel y después miró con agrado a su ofrenda. La fe de la persona hace que esa persona sea aceptada y luego su ofrenda sea aceptada. No es que primero Dios acepta tu ofrenda como algo que tú puedas proveer para tu salvación y después eres aceptado como persona. No, primero eres aceptado como persona y después tus ofrendas son aceptadas. Caín, al contrario, nos deja entrever que con una incredulidad acerca de quién era Dios, con una arrogancia sobre quién era Dios, simplemente trajo algo. Simplemente dijo: pues ¿qué tengo que hacer? ¿Qué por Dios? Lo menos. Sí, es un sacrificio, pero un sacrificio que no agrada a Dios. ¿Por qué? Porque Caín nunca sintió la necesidad que sí tenía Abel de entregar algo valioso para él a Dios. Abel tenía claro lo que la conducta de sus padres había traído como consecuencia. Abel tenía claro que por esa necesidad de sentirse como Dios de sus padres, de tener todo inmediatamente, de que todo se me satisfaga inmediatamente, él sabía las consecuencias. Él sabía que tenía que entregarle a Dios lo mejor y lo primero. Abel se dispuso a dar lo mejor y lo primero antes de querer ser como Dios. Muchos de nosotros
Queremos que Dios venga y nos ofrende antes de darle lo mejor y lo primero. No, yo no te voy a dar lo mejor de mi vida hasta que tú me demuestres que me va a ir bien. No, yo no me voy a comprometer con nada hasta que ver Dios claramente. Caín fue lo que hizo. Dijo, pues mira, te puedo ir calando, Dios, a ver si me conviene. Mira, ahí está. Ahí vamos negociando. Yo no te voy a dar lo mejor de mi vida, pues es mi vida. Abel no tenía eso. Abel entendió que a Dios se le tiene que dar para demostrarle cuánto lo amamos, lo mejor y lo primero. No buscando que Dios nos ame más, es demostrarle cuánto vale para nosotros. En una escala de valores, cuánto vale Dios a nuestras posesiones, a nuestros sueños, a nuestras metas, que no necesariamente son malas, pero comparado con Dios, ¿en dónde las ponemos? La fe hace posible, una vida de fe hace posible que dejemos atrás las conductas egoístas de la dopamina, de solo satisfacer nuestras adicciones, lo que queremos, lo que nos gusta. Y podemos empezarle a dar a Dios lo mejor y lo primero. Una vida de fe permite que podamos dar la milla extra cuando se nos pide algo, cuando Dios nos está pidiendo algo. Cuando se te pide ayudar, la vida en fe te dice, sí, te voy a dar lo mejor y lo primero. No te voy a dar lo que me queda de tiempo, no te voy a dar simplemente lo que me sobra de mi tiempo, de mi vida, de mis pensamientos. Ahí si me acuerdo, te buscaré. Ahí si tengo, y si mi agenda me lo permite, Dios, déjame ver porque hay muchos cumpleaños y estoy muy atorado. Si tengo tiempo y ganas, pues a lo mejor busco tu palabra. Si no, ahí está Chosen, que no es leer la Biblia. Abel dijo, lo mejor, y no solo lo mejor, lo primero, se lo voy a entregar a Dios. Porque yo no vivo de conductas adictivas, en donde primero quiero llenarme yo, para después ver si a Dios le queda algo. ¿Qué es lo que tiene fascinada tu mente y tu corazón? ¿Es lo mejor y lo primero para Dios? ¿O estás buscando ver cómo Dios se acopla a tu agenda, a tus sueños? La vida de fe permite que cuando Dios te pida tus sueños y tus anhelos, se los demos. Y no tengamos una vida como la de Caín, que le dio lo primero que tenía en la mano, sin valor ni sacrificio. Una vida de fe te lleva a entregarle a Dios lo mejor y lo primero, lo mejor de tus años, lo mejor de tu vida, lo mejor de tus recursos, lo mejor de tus capacidades, lo mejor y lo primero. El siguiente que vamos a hablar es Enoc, cuya vida de fe nos enseña lo que es conocer y disfrutar a Dios. Hebreos 11:5 nos dice, por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. La vida en fe nos permite caminar con Dios y tener una relación tan cercana que lo podamos disfrutar. ¿Cuándo fue la última vez que disfrutaste una caminata con alguien? ¿Recuerdas la última vez que caminaste con alguien y estabas tan a gusto? ¿A qué velocidad iban? ¿Qué tan frecuente lo hacen?
Hay un detalle en la vida de Enoc que nos habla mucho de él. Génesis 5:21 nos dice: Enoc vivió 65 años y fue padre de Matusalén. Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén y tuvo otros hijos e hijas. Enoc vivió 365 años y Enoc anduvo con Dios de tal manera que un día desapareció. Dios se lo llevó. La Biblia nos dice que Enoc caminó con Dios. Y ese caminar se refiere a un paso más lento que el que se utilizaría en comparación cuando quieres correr. Enoc tenía ese tipo de caminatas frecuentemente con Dios. Cuando tú empiezas a correr y quieres empezar a conocer tu cuerpo y no depender de herramientas que te ayuden a medir tu paso, lo primero que te dicen, si tú quieres tener una velocidad que te va a garantizar que vas a recorrer la máxima cantidad de kilómetros posibles, es aquella en donde tu caminata te permita ir platicando con alguien más. Esa es la marca que te dice que vas a un ritmo en el que tu máximo avance lo completarás. Si tú, cuando vas corriendo, ya no puedes platicar con alguien más, quiere decir que sí llegarás más rápido, pero no más lejos. La forma de llevar una vida sin que nos vayamos a cansar es cuando podemos ir platicando con Dios. Todos tenemos que escoger si queremos una vida al paso de Dios, no a mi paso, al paso que Dios nos va diciendo, a la velocidad que Dios nos va diciendo, donde yo puedo escuchar su voz, donde yo lo puedo entender, o escoger una vida llena de prisa sin Dios. La fe hace que podamos tener contentamiento en nuestra situación, en nuestro avance, en nuestra madurez, en donde estamos. Porque una vida de fe nos hace aceptar los tiempos de Dios, el paso que Dios me dice al que debo ir, y no caer en conductas adictivas para acelerar las cosas. También puede ser que se dé al otro lado, porque muchas veces yo conozco personas que tienen un talento impresionante, pero no crecen porque no quieren caminar al ritmo de Dios. No, yo de aquí de lejitos, yo nomás lo que me pidan hacer, pinto mi cuadrito y de ahí no me van a mover. Porque ahí viene la segunda parte. Dice que Enoc tuvo un hijo. Muchos de nosotros, bueno, yo a usted no, cuando queremos ser confrontados con el crecimiento y la madurez, decimos, no, es que ya soy papá y no tengo tiempo. Enoc seguía caminando y disfrutando de la presencia de Dios 300 años después de haber tenido a Matusalén. No había pretexto. Y el mencionar que Enoc caminaba con Dios y el mencionar que tenía un hijo, a mí me hace ver que como era padre, él podía ver los procesos que llevaban sus hijos y también entendía a la velocidad que Dios le hablaba a sus hijos. A veces como padre queremos que nuestros hijos agarren todas a la primera de lo que nosotros consideramos. Pero Dios puede estar hablándole a tu hijo a una velocidad diferente. Dios puede estar esperando cosas de tu hijo que a lo mejor tú no esperas. Primera de Juan 1:6 nos dice,
Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, si caminamos en la luz, si caminamos al nivel donde podamos escuchar la voz de Dios, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Caminar al ritmo que Dios nos ha impuesto nos hace entender y tener comunión con los demás. Y decir, ¿sabes qué? Yo puedo entender que tú estés frustrado porque a lo mejor no ha pasado esto o porque ha pasado esto. Lo entiendo porque yo también he tenido que caminar a un ritmo que yo no quería. Pero en Dios he entendido que es el ritmo y la velocidad donde más lejos voy a llegar. Y te haces compatible con los demás. Caminar o andar se utiliza en la Biblia como una forma figurativa para representar la conducta de alguien. Nuestro caminar refleja en dónde está nuestra fe. La velocidad de nuestros pasos hacia dónde nos dirigimos refleja qué es lo que estamos esperando, en qué estamos creyendo, en quién estamos confiando. El siguiente que vamos a ver es el caso de Noé. La vida de fe de Noé nos muestra que nuestras acciones trascienden. Hebreos 11:7 nos dice, por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Por la fe Noé hizo acciones que no solo quedarían en su generación, sino en las futuras. Noé siendo advertido por Dios. Porque podemos llegar a tener un conocimiento de lo que Dios nos dice, escuchar su voz, un conocimiento de lo que dice su palabra. Pero ¿qué hacemos cuando Dios nos advierte algo que no debemos de hacer? ¿Caminamos más rápido para que no nos oiga? ¿O nos paramos para que ya no avancemos con Dios? Porque todo es padre mientras no se nos muestre algo que tengamos que mejorar. ¿Qué hacemos cuando somos advertidos por Dios? Que en ese caminar lo vamos conociendo y te das cuenta que algo contrista su espíritu. Y es como una advertencia. Una vida en fe como la de Noé lo lleva a hacer cosas que no tenían sentido. Cosas que nadie más lo iba a entender. Porque nosotros lo leemos muy fácil. Noé, haz un arca porque va a llover. ¿Qué es llover, Señor? Ahí no había llovido. Ahí las plantas se regaban de un vapor de agua que salía de la tierra. Los que estaban viviendo en la época de Noé no sabían lo que era llover. Imagínate la burla que le daban. ¿Qué estás haciendo, Noé? ¿Un arca para qué? Va a llover. ¿Estás loco, Noé? ¿Por qué sigues cuidando tu matrimonio, Noé? ¿Estás loco? Eso ya no se hace. Noé, ¿por qué sigues procurando la santidad? Eso ya nadie lo hace, Noé. Tú puedes ver lo que tú quieras, Noé. ¿Por qué? No tiene sentido. Día tras día, Noé aguantando las burlas de algo que no tenía sentido en su comunidad. Algo que lo hacía el objetivo de la burla de los demás.
¿Sabes qué lo mantenía? La vida de fe, que entendió la advertencia que Dios le estaba dando. Dijo: Señor, ¿me adviertes eso? Lo acepto. Voy a seguir caminando contigo a tu paso, me cueste lo que me cueste, las amistades que me cuesten, los hábitos que tenga que dejar, porque te conozco y confío en ti. Dice que con temor reverente preparó un arca para la salvación. O sea que cuando la gente venía y se burlaba de Noé, no les decía: pero te vas a morir, porque en esta arca nada más mi familia entra. No, con temor reverente. Decía: ¿qué no has visto? ¿Qué no entiendes lo que Dios me dijo? Una vida de fe te hace ser empático con los demás, sin tener un sentimiento de orgullo o prepotencia, sino con un temor reverente. Noé fue más allá de solo el placer temporal, porque imagínate, un arca no se hace de la noche a la mañana. Días y años haciendo el arca. Imagínate cuántas veces Noé estaba harto de las burlas, harto de hacer algo que para él no tenía sentido. Él pudo haber dicho: ya hasta aquí, ya estoy harto de esto, porque no veo lo que está pasando, no veo ningún cambio, tengo que darme un descansito, me lo merezco hacer esto, me merezco hacer otro. Noé prefirió rechazar el placer temporal para buscar una solución duradera para su familia, porque el arca le dice que era para su familia. No me puede decir: ¿saben qué? Hasta que háganle, nunca van a entender, ya me cansé. Ya esta situación no va a cambiar, no entienden, ya me cansé. Pero esa no era una solución duradera. ¿Cuántos de nosotros simplemente decimos: no queremos solucionar nada, simplemente queremos que no nos molesten? Y los problemas los aventamos para enfrente, con tal de darme un placer, dame un descanso, engañándonos. Porque eso no trae una solución verdadera. Una vida de fe te hace caminar y seguir adelante, buscando una solución verdadera para tu familia. No simplemente promesas de que la semana que entra lo haré, de que a lo mejor el año que entra, y que si tuviera, y que se me falta. No, esos son pretextos para darte una dosis de dopamina que solo te duran 5 segundos y vuelves a lo mismo. La vida de fe le permitió a Noé comprometerse a un proyecto de largo plazo. La vida de fe nos ayuda a sobrellevar el rechazo que podamos recibir de quienes no entienden lo que hacemos o quieren inducirnos a un vicio. Noé seguramente era tachado de loco por querer hacer un arca, pero él dijo: yo estoy comprometido a largo plazo. Mi matrimonio, mi familia, mis hijos, es un proyecto a largo plazo. No lo voy a tirar por darme un placer temporal. No lo voy a abandonar simplemente por sentirme bien hoy y no afrontar mi responsabilidad como hombre. Una vida de fe nos lleva a afrontar con temple los proyectos a largo plazo. El siguiente, Abraham, que nos muestra que la obediencia nos lleva a disfrutar de una herencia divina. Sí, ser obedientes te traerá algo en esta vida, claro, pero la mayor recompensa es la herencia divina.
Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, al ser llamado, puso pretextos, dijo ahí luego, ahorita no puedo, después del Super Bowl, cuando no tenga hijos, cuando mis hijos se casen. Fue llamado y obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Dios simplemente le dijo a Abraham: muévete, Abraham. Pero no le dijo a dónde tenía que moverse. Le está diciendo a Abraham: deja todo lo que conoces, deja todo lo que te da seguridad, y lo único que te doy es mi palabra. Génesis 12 nos lo relata. Versículo 1 dice: y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Sal de lo que conoces, de la comodidad, de lo que ya tienes así dominado. Sal de ahí. Sal de tu zona de confort, donde simplemente haces lo que te toca y no haces nada más. A la tierra que yo te mostraré. ¿Cómo? O sea, no le estaba diciendo dónde, simplemente le dijo: ahora muévete y ya. Así fue. Versículo 6. Abraham atravesó el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de Moré. Los cananeos habitaban entonces en esa tierra. El Señor se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces Abraham edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Leemos estos versículos seguidos. En menos de 30 segundos podemos llegar, pensando que todo pasó muy rápido, que simplemente Abraham, muévete. Abraham se movió y llegó a la tierra. Pero dice que Abraham, del versículo 1 al versículo 6, Abraham pasó por todo el país, esperando a que Dios le dijera: Abraham, aquí es. Abraham, esto es lo que te espera. Y en el versículo 7 Dios le dice: Abraham, esta tierra donde estás, donde ya están los cananeos, mira, fíjate. Bueno, esta es la tierra que te voy a dar. ¿Y Abraham qué hizo? Espérate, Señor, pues allá estaba más padre, ¿por qué aquí? No, edifica un altar al Dios. Abraham no había recibido claramente la promesa cuando salió. Él sabía que Dios le estaba pidiendo algo, pero no tenía claro. Cuando salió no le fue dada explícitamente hasta que llegó a Canaán. Muchos de nosotros, Dios, ¿qué quieres que haga? Dios normalmente te va a dar siempre el siguiente paso. Difícilmente Dios te va a decir todo el plan completo, porque si te lo da completo no es fe, es conveniencia para ti. Pues como no me dices a dónde voy, no, pues primero preséntame todas las cláusulas y las garantías, y qué me va a tocar hacer y qué no puedo hacer, y cuándo puedo decir que no, y cuándo puedo poner pretextos. No, un paso a la vez. Y cuando se lo da, se da cuenta que la promesa que le había dado Dios, cuando le dice: esta tierra ya estaba dada, ya estaba ocupada. No era algo que iba a conquistar muy fácil, porque el cananeo ya estaba ahí. Y paradójicamente, en la tierra que Dios le estaba prometiendo, a la que Dios le estaba diciendo, su tierra, Abraham era extranjero en esa tierra. Esto es un reflejo de la herencia divina que tenemos nosotros como promesa de Dios, pero que aún no recibiremos por completo mientras estemos en este mundo. Una vida de fe nos ayudará a pelear contra todo tipo de problemas que haya en nuestra tierra, sabiendo que morar con Cristo será nuestra mayor herencia divina. La vida de Abraham hasta aquí tú puedes decir: wow, Abraham. Por eso casi te puedes mencionar el padre de la fe. Pero no terminó ahí.
Abraham se trasladó y dejó todo lo que tenía, todas sus posesiones materiales, se movió sin ningún requisito. Más adelante, versículo 17 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Dios le pidió más adelante a Adán que entregara la promesa, pero tampoco le dio Abraham no tenía la garantía, lo dice Hebreos. Abraham no es como que dijera: sí, mira, ya te estoy entendiendo, Dios, ya leí Génesis. O sea, me lo vas a decir, pero va a llegar un ángel en el último momento, o si lo llegas a matar, lo vas a resucitar. ¿Verdad que sí, Dios? Abraham tampoco tenía esa seguridad. Abraham lo que estaba entendiendo es que no importara lo que pasara en medio de las circunstancias, es que su herencia era divina y él volvería a ver a su hijo. No sabía si aquí o allá, pero lo volvería a ver. De nuevo, la única garantía que tenía Abraham era confiar en el Dios que se lo estaba pidiendo. Abraham estuvo dispuesto a renunciar a su hijo cuando Dios se lo pidió. Dios no permitió que Abraham le quitara la vida a su hijo, y en cambio le dio toda una nación por medio de ese mismo hijo. Dios no está pidiendo que entreguemos hijos o nos los está quitando para probar nuestra fe, pero sí está pidiendo que le entreguemos nuestros más grandes sueños con tal de conocerlo más a Él. Si tú tienes miedo de confiarle a Dios tu más preciado bien, si tienes miedo de confiarle a Dios tu sueño, o confiarle a Dios a la persona que más amas, ve la vida de fe de Abraham, que debido a que estuvo dispuesto a entregarlo todo, recibió de vuelta más de lo que pudiera imaginar. Sin embargo, habrá veces que lo que recibamos no es una recompensa en bienes materiales y de forma inmediata. O sea, no en esta tierra. Nuestros mejores y mayores recompensas siempre nos esperan en la eternidad. Dios puede ser muy bueno contigo en esta vida, y lo deseo, que Dios te prospere, pero jamás será comparado con la grandeza de ver a Cristo cara a cara. No se compara. Nuestra mayor recompensa no es en esta tierra, es allá. La vida de Abel nos muestra que Dios es fiel con los que le dan lo mejor y lo primero. La vida de Enoc nos muestra que Dios es fiel con los que tienen un estilo de vida que le agrada. La vida de Noé nos muestra que Dios es fiel con los que se comprometen a largo plazo. La vida de Abraham nos muestra que Dios es fiel con los que entregan todo con tal de obtener la herencia divina. Pero ¿qué pasa cuando no recibimos lo que esperamos? ¿Qué pasa cuando no recibimos lo que se nos prometió? ¿Qué pasa cuando nuestra oración no resulta como queremos? Todos tenemos promesas que no recibimos. Todos tenemos sueños que se nos han roto. Todos. Invariablemente, cuando eso pasa, te vas a hacer dos preguntas. No soy profeta, pero he estado ahí. ¿Está Dios enojado conmigo? ¿Será que ya no le agrado a Dios? ¿Será que ya no es únicamente mi fe? Y te vas a preguntar,
¿qué acaso no tengo una vida de fe como los que sí reciben sus promesas? Porque esa persona sí tiene lo que yo quiero y yo no. ¿Estás enojado conmigo, Dios? Porque Él sí hace lo que yo quiero hacer y yo no estoy ahí. Entiendo que tengo mis errores, Dios, pero mi vida de fe entonces no funciona. Veamos qué dice la Biblia. Hebreos 11:13 dice: todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. En esos momentos, cuando veas que no recibes lo que quieres, la mayor tentación es volver al lugar de donde Dios te sacó. Volver a tener las actitudes que antes hacías, volver a hacer lo que antes hacías, porque vas a decir: esa es mi patria, ese es mi lugar, porque me engañaron, porque me dijeron que ser cristiano era bendecido y en victoria. Me dijeron que mi boca tiene poder y que todo lo que yo pida, como es un Dios muy bueno y poderoso, si le pido un carro me va a dar 3. Pues entonces esto no es real. Entonces lo verdadero es lo que yo era antes. Vas a encontrar 1001 tentaciones de volver a donde Dios te sacó. Pero en realidad anhelaban una patria mejor, es decir, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Dios es el Dios de los que recibimos promesas y los que no recibimos. Dios sigue siendo el mismo Dios y dice: yo no me avergüenzo de lo que te prometí. ¿Por qué? Porque tu promesa es celestial. Dios no tiene problemas al manejar lo que no recibimos, porque ya nos dio a su Hijo, su único Hijo. ¿Que no es eso suficiente? Estas personas murieron sin recibir todo lo que Dios les había prometido. Y si eran cristianos, y si se portaban bien y venían a la iglesia, sí, pero no siempre recibiremos lo que queremos. No todas nuestras oraciones van a ser contestadas. La diferencia es que ellos nunca se rindieron. Nunca perdieron de vista el cielo, su verdadera patria, donde no hay dolor, donde no hay más lágrimas, donde nuestros cuerpos enfermos son sanados, donde no hay más complejos, donde no hay más necesidades vanas, donde no hay más, ¿por qué él sí tiene y yo no? ¿Por qué él hace esto y yo no? ¿Por qué me hiciste así? ¿Por qué no tengo este talento? Ya no hay eso. Muchos cristianos nos sentimos frustrados y derrotados cuando nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestras expectativas y nuestras exigencias no son satisfechas de inmediato. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Yo te voy a decir algo: no todo lo que pasa en el mundo es voluntad de Dios, La Biblia dice que la voluntad de Dios es que ninguno se pierda, y hay gente que se está perdiendo. No todo, no siempre la voluntad de Dios se hace en la tierra. No siempre. Yo veo mi vida y digo: no, Señor, sí es cierto. No siempre hago tu voluntad, a veces hago lo que a mí me da mi gana. Nos desesperamos y nos damos por vencidos, olvidando que esta no es nuestra patria, que somos extranjeros, y que si esto fuera un deporte, siempre jugaremos de visitante y con el estadio lleno en nuestra contra.
Yo me pregunto por qué a veces amamos y anhelamos las butacas del estadio extranjero. ¿Por qué besamos el pasto de la cancha del rival? ¿Te sientes desalentado porque tus promesas se ven muy lejos o no se han cumplido? Anímate con el ejemplo de estos héroes de la fe que vivieron y murieron sin ver el fruto de su fe en la tierra. Y aún así siguieron creyendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Aquellos que no hemos recibido las promesas aquí en la tierra. Porque dice Dios que no se avergüenza de ser el Dios de ellos. Hebreos 12:1 dice: por lo tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, como Noé. Para el que no conoce a Dios, la cruz es una locura. Y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Lo que sí tenemos nosotros es esta gran nube de testigos que menciona Hebreos. Su fidelidad nos alienta. Una vida de fe nos asegura que no estaremos solos, que no somos los primeros ni los últimos que pasaremos por problemas. Otros han pasado lo mismo que nosotros, otros han cruzado la carrera y han terminado. Los corredores de largas distancias se preparan siempre para aumentar su fuerza y su resistencia, y también se presentan a la carrera lo más ligeros posibles, sin pesos adicionales. Para la carrera que Dios ha puesto por delante, debemos deshacernos de todo aquello que nos impida correr. ¿Qué es lo que no has soltado que te impide correr? ¿Qué hábito tienes que no te deja correr o te hace correr más lento? Jesús es nuestro máximo ejemplo. Él terminó y finalizó la carrera y ahora está a la diestra del Padre. ¿Qué es lo que te impide caminar con Dios y correr la carrera de la fe? ¿Te lo has preguntado? ¿Cómo puedo vivir esta vida de fe? Número 1, elige amistades que también estén comprometidos con lo que tú estás comprometido. Las malas amistades pueden provocar una adicción de nuevo a la dopamina, una adicción de nuevo a acelerar procesos, una adicción de nuevo a dejarte ir en el primer intento. Número 2, abandona las actividades que solo están trayendo más peso y adicciones en tu carrera de la fe. Detecta qué es lo que no te deja correr al ritmo que puedas oír la voz de Dios. Obtén ayuda para esos pesos que no puedes quitarte solo. Practica un poquito la humildad y deja que alguien más te pueda ayudar. Y final, siempre mira el ejemplo de Jesús, que lo entregó todo hasta la última gota en obediencia al Padre, para un beneficio de nuestra salvación, de una vez y para siempre. Jesús es la solución formal y final a nuestros problemas. Jesús es la promesa divina. Jesús es el que nos hace decir: Señor, por tu gracia viviré. No tengo nada que ofrecerte más que mi fe. Hoy pongo mi vida a tu servicio, Señor. No importa lo que tenga que pasar, no importa lo que tenga que hacer, pero yo te daré lo mejor y lo primero. Y ese será mi anhelo cada día de mi vida.